Bienvenidos a Fundamentos, un programa que estudia las raíces del cristianismo. Soy Rosy Miranda y es un placer saludarles. En el programa anterior estudiamos acerca de la Trinidad en el Antiguo Testamento. ¿Existen en el Nuevo Testamento evidencias claras en cuanto a la Trinidad? ¿O es un invento de algunos teólogos cristianos? ¿La palabra Trinidad se encuentra en la Biblia? Estas y otras preguntas serán contestadas en el programa de hoy. Y ahora con ustedes, el conductor del programa, el pastor Armando Miranda. Queridos amigos, antes de estudiar, les invito para que tengamos una palabra de oración. Amado Padre que estás en los cielos, invocamos tu presencia al abrir tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En el tema anterior, estudiamos la doctrina de la deidad manifestado en tres personas, a lo que llamamos, usando un término teológico, la Trinidad. Básicamente estudiamos esta doctrina en el Antiguo Testamento y vimos que efectivamente existen las tres divinas personas. Ahora conviene preguntarnos, ¿hay en el Nuevo Testamento alguna manifestación más clara de esta doctrina? En el tiempo del Nuevo Testamento, tal parece que la gente estaba preparada para recibir una revelación más amplia de la relación de las tres personas divinas de la deidad. ¿Por qué decimos esto? Porque la creencia en la venida del Mesías, que sería un personaje divino, preparó el camino para que el pueblo pudiera aceptar a más de un ser divino formando parte de la deidad. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 9 y verso 6, anunció la llegada de un niño que tendría el principado sobre su hombro y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Todos los nombres dados a ese niño son nombres dados a la divinidad. Se anunció también que de Belén saldría el que sería Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto se encuentra en Miqueas 5:2. Todo esto preparó el camino para que en el Nuevo Testamento se hablara con claridad acerca de las tres personas que componen la divinidad. Porque es cuando toman lugar dos eventos de importancia trascendental para la iglesia cristiana y para el mundo en general. Estos eventos son la encarnación de Cristo y el advenimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Tales eventos ocurren de acuerdo con el plan divino de revelar la luz de la verdad sobre las sendas de sus hijos de una manera progresiva y acumulativa. Esto es de acuerdo con Proverbios 4:18 e Isaías 28:9 y 10. Ahora conviene preguntarnos, ¿existen en el Nuevo Testamento evidencias claras en cuanto a la Trinidad? ¿La palabra Trinidad está en la Biblia? Para ahondar en este tema, hemos invitado al doctor Armando Juárez Ortiz, quien es secretario académico y catedrático en la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, doctor Juárez. Gracias, pastor. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Un placer tenerte. Al abordar este tema que es tan importante, la Trinidad en el Nuevo Testamento, viene a mi mente un pasaje, o más bien dos, del Antiguo Testamento, que es el profeta Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7, 14. ¿Qué relación tiene esto con la Trinidad? Bueno, es que Dios en su sabiduría sabía que tendría que llegar un momento donde tendría que abrir un poco más o de revelar un poco más acerca de sí mismo, por el hecho de que en el plan de la redención tenía que enviar a su Hijo a vivir aquí con nosotros, los seres humanos. Entonces ya Isaías, precisamente 9:6, habla de que iba a venir un ser que iba a tener precisamente los atributos divinos, al decir que es Dios fuerte, Padre eterno. Son dos títulos plenamente divinos. Y en Isaías 7:14 también se anuncia que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y este niño sería su nombre Emmanuel, y que en hebreo quiere decir Dios con nosotros. Y eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento, el cumplimiento en San Mateo capítulo 1, versos 22 y 23. Correcto. Así que podemos ver allí ya desde el Antiguo Testamento Dios preparando el camino para un ser divino en el plan de redención. Así es. De esta tierra. Ahora,
¿por qué en el Nuevo Testamento aparece con más claridad los tres seres divinos? Porque definitivamente ahí se mencionan hasta por nombre, ¿no? Definitivamente. Bueno, es que como mencioné, Dios en su plan, en el Antiguo Testamento, por el problema del politeísmo y de la idolatría que existía, tenía que ser cuidadoso para que el pueblo no se confundiese. Pero ya para este tiempo, siendo de que en el plan de la redención iba a venir su Hijo, tuvo que preparar el terreno y anunciar la venida de ese ser divino. Entonces el Nuevo Testamento, ya la revelación divina es así más plena. Es plena prácticamente. Definitivamente. Hay algunos textos que pudiéramos citar. Me gustaría que primero fuéramos en los textos donde Jesús mismo interviene y hace referencia. Muy bien, podemos mencionar esto porque Dios está preparando el camino, no solamente para la encarnación de Cristo, sino después la manifestación de la tercera persona de la divinidad en el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. O sea que son dos eventos cruciales, sin los cuales, si la gente no hubiera estado preparado, ahí sí hubiera sido una verdadera confusión. O sea, lo que se llama la dispensación del Espíritu Santo. Exactamente, porque en el Antiguo Testamento se conoce como la dispensación del Padre, en el Nuevo Testamento está la dispensación del Hijo, y Cristo mismo preparó el terreno para que viniera la tercera dispensación, que es cuando ya el Espíritu Santo empieza a actuar porque Cristo asciende al cielo con el Padre. Y vamos a ver inclusive la referencia de que un momento dado Jesús hasta anuncia que enviaría otro consolador. Sí, en su discurso de despedida precisamente él anuncia de que él se va, pero que va a enviar a otro igual que él para que continúe la labor que él realizó a través de su ministerio terrenal. Y es interesante que dice otro, y utiliza una palabra que más adelante la vamos a analizar, es alos. Alos en griego es otro, de las mismas características o vamos a decirlo refiriéndose a algo igual de lo que se está mencionando, porque en griego hay otra palabra, heteros, donde viene la palabra heterosexual, se refiere a alguien completamente diferente, mientras que alos es alguien con las mismas características de la persona que se está hablando. Pero es otra persona. Así es. ¿Por qué no vamos ahora a algún texto o algunos textos en donde Jesús menciona los tres seres divinos? Bueno, me gustaría iniciar, vamos a decirlo así, con el ministerio de Jesús, porque en el mismo bautismo, cuando Jesús inicia su ministerio, allí ya se reveló directamente la Trinidad. Ahí en Mateo 3, 16 y 17, si tú recuerdas, en ese incidente Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y dice el relato bíblico ahí en Mateo 3, 16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. He aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Ahí vemos Jesús, y ahora es el Espíritu de Dios que desciende como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Obviamente es el Padre que está hablando, así que ahí podemos ver con claridad que están las tres personas, Cristo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo y el Padre dándole su reconocimiento y beneplácito a Jesús como su Hijo amado en el que tenía su complacencia. Así es, y por otro lado también Jesús en el mandato o en la Gran Comisión menciona los tres seres divinos. Sí, conectando el principio y el fin. Cuando Jesús está ya por ascender al cielo, él en lo que conocemos como la fórmula bautismal, ¿verdad? Dice allí, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es interesante notar que utiliza la palabra el nombre, no en los nombres. ¿Por qué? El nombre es precisamente el concepto de unidad. Uh-huh. Es un solo Dios. Tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para mí eso es contundente y son palabras directamente de Jesús. No es ni siquiera de los apóstoles, que aunque no podríamos quitar mérito tampoco, porque son inspirados por Dios, pero en este caso directamente Jesús menciona en el nombre y menciona a los tres. Así es. Por otro lado, hay otros pasajes interesantes que nos podrían iluminar un poco más. Claro, por ejemplo, el mismo Juan Bautista. Cuando Juan recibe el mandato divino de ir a predicar, se le dice, mira, va a venir una persona, cuando tú veas, y él mismo lo dice, yo no le conocía,
pero el que me envió, o sea, haciendo referencia al Padre, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí el mismo Juan sabía que ya había 3 personas ahí que estaban involucradas, enviado por el Padre, y se le dijo, va a venir alguien, tú no lo conoces, pero va a venir, y cuando veas que el Espíritu Santo va a ascender, desciende sobre él y permanece en él, ese es el Mesías. La señal. Exactamente, esa es la señal, y él dice, ese es el que va a bautizar después con el Espíritu Santo. Interesante, porque la profecía de Daniel, en este caso de Isaías 7:14 y 9:6, habla de las características de Dios, pero luego podemos ver que al niño que se refiere es precisamente Jesús, el que vino, Dios con nosotros, y luego la referencia que tú haces aquí de cómo el Espíritu desciende y señala ese momento cuando desciende el Espíritu Santo y están básicamente los 3. Ahora, Jesús, ¿por qué no volvemos al momento cuando Jesús ruega por otro consolador? Bueno, precisamente es el del discurso de despedida que Jesús tiene con sus discípulos. Obviamente les dice, me voy, y no puedo, y dice, les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el otro consolador. O sea que Jesús está haciendo alusión a un ser divino que iba a venir a continuar, y al hablar el otro consolador, porque Jesús es el primer consolador, en griego es parácletos. Parácletos es alguien que intercede o que está al lado de una persona. Entonces él está diciendo, yo soy su consolador porque yo los defiendo, como soy el abogado, exactamente, pero yo me tengo que ir, entonces tengo que dejar a otro, obviamente con las mismas características, por eso utiliza el término alos en griego, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí en Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre, Cristo rogando al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego añade, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí está claramente, el Espíritu Santo, el Padre va a enviar en mi nombre, y ahí están, y haciendo claramente una diferenciación. Son 3 seres diferentes, no es de que son 3 manifestaciones como algunos creen, ¿verdad? Sino que está haciendo alusión a que son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar y que va a ocupar mi lugar mientras yo voy al cielo. Él se va a quedar aquí en la tierra cumpliendo las funciones de parácletos, o sea, de consolador o de abogado. De abogado, el que está al lado, el que Así defiende, el que intercede inclusive, ¿no? Ahora, en San Juan 16:13 al 15 tenemos allí 3 personas identificadas en acciones diferentes. Este es otro aspecto muy interesante y muy importante, pero vamos a hacer un corte, vamos a hacer un paréntesis aquí, y vamos a pedir a nuestros amigos que nos esperen, porque vamos a continuar con este importante estudio que nos clarificará la doctrina de la... Gracias, amigos, por continuar con nosotros. 3 personas identificadas en acciones diferentes. San Juan 16. ¿Por qué no elaboramos un poquito acerca de esto? Bueno, el Señor Jesús, antes de irse, dio un discurso, uno de los discursos más largos, hablando en sí de una persona, el Espíritu Santo. Jesús tenía que introducir a este nuevo personaje divino, porque Él se iba y entonces iba a dejarlos. Y hablando el Señor acerca de eso, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Empieza a describir cuál va a ser la misión, la función de ese personaje que iba a tomar su lugar. Dice, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí podemos ver claramente, nuevamente Jesús está diciendo de que el Espíritu Santo va a cumplir una función, le va a glorificar a Él, así que evidentemente es una persona diferente.
¿verdad? Él os guiará a toda la verdad, os hará saber las cosas que han de venir. No es un poder, no es una influencia, es otra persona. Ahí están los tres otra vez. Y otra vez hablando del Padre, porque dice, todo lo que yo tengo es el Padre, y el Padre y yo somos una sola cosa. Lo menciona en otra parte, ¿verdad? Luego en la despedida de Jesús también hay otra evidencia. Bueno, cuando Jesús ya está prácticamente, como decimos, ya para salir de regreso, Él, al despedirse de los discípulos, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora esa expresión, recibid el Espíritu Santo, puede prestarse a confusión. De hecho, algunas personas dicen que el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza. Sí, algunos interpretan este concepto de soplar de Jesús y decir recibir el Espíritu Santo como que es un objeto, una energía, es algo, no es una persona. Pero recuerden, el acto divino de soplar, ¿verdad? Incluso la palabra de Dios dice fue inspirada y utiliza una expresión muy interesante, theopneustos, que quiere decir inspiración divina. Está hablando de que el profeta recibió, ¿verdad?, una posesión, un ser tomó control de él, y en este caso es el Espíritu Santo. Y recordemos también cuando Dios creó a Adán y Eva, sopló en ellos, ¿verdad? Es ese soplo divino, ese poder divino manifestado ahora en los apóstoles, porque dice van a recibir el Espíritu Santo, van a tener al Espíritu Santo quien los va a controlar, los va a guiar, los va a dirigir a la verdad y a otras cosas. O sea, es un símbolo también, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento podemos encontrar en la manifestación del Pentecostés cómo viene a través de otro símbolo, las lenguas de fuego que descienden. Bueno, hay dos símbolos muy importantes en el Pentecostés. Primero dice un viento fuerte, y cuando Jesús habla del Espíritu, habla precisamente de pneuma. Pneuma, de donde viene la palabra neumático, está hablando del Espíritu. Incluso la palabra Espíritu en griego es pneuma. O sea, el hecho de que se presenten algunos símbolos para la personalidad o la persona del Espíritu Santo no significa que no sea un ser aparte o una cosa o un poder, porque incluso también cuando Jesús se bautiza viene en forma de paloma. Así es. En forma de lenguas de fuego en el Pentecostés, y ahora Cristo dice recibid el Espíritu. ¿Por qué no vamos ahora a los apóstoles? ¿Hay evidencias de que ellos también mencionaron la Trinidad? Yo creo que sí hay personajes que emplearon en forma abundante. Solamente basta con abrir la Biblia y leer las epístolas, uno va a encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo mencionados prácticamente en todo el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver, por ejemplo, el discurso de Pedro en el Pentecostés. En un pasaje dice, hablando acerca de Jesús en su discurso, dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí está Pedro hablando de los tres. Y en el caso de Pablo hay también evidencias. Sí, yo creo que de todos los apóstoles, porque obviamente el apóstol Pablo escribió bastantes epístolas en comparación con los demás, Pablo, podríamos decir, es el que más habla y más énfasis hace en la misión del Espíritu Santo. Pero tan solo uno de los ejemplos donde incluso Pablo hace una diferenciación de las diferentes actividades que realizan cada una de las tres personas de divinidad. Allí en 1 Corintios 12, del 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí se puede ver claramente de que el Espíritu, Cristo y el Padre, los tres trabajan en conjunto y son los mismos porque están revelando la unidad en la Trinidad. Es muy claro esto, pero hay otros pasajes que podríamos reforzar en el Nuevo Testamento, o que en el Nuevo Testamento refuerzan la doctrina de la Trinidad. Como te dije, hay
abundantes. Mencionemos algunos. Bueno, hablando de Pedro, por ejemplo, ya en una de sus cartas, en la primera de Pedro, en la primera parte, en la introducción, vamos a decirlo, en el saludo de su carta, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí tenemos en el saludo, es una bendición prácticamente, donde hace alusión al Padre, al Espíritu y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué en cuanto al hermano de Jesús, Judas, que también menciona? Bueno, es interesante que Judas, siendo una carta pero sumamente pequeña, nada más 24 versículos, en uno de sus versículos, en una parte de su epístola dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Igual, dando una bendición, usando a las tres personas divinas. Y el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, tiene referencias. Abundantes también. Referencias tanto a uno como a cualquiera de los otros. Por ejemplo, está ahí, igual, al principio, hablando Juan en su carta, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Esta expresión es una expresión haciendo referencia a el Jehová del Antiguo Testamento, que quiere decir yo soy el que soy. Es una expresión en griego que refleja la idea del nombre divino en el Antiguo Testamento. Dice: y de los 7 espíritus que están delante del trono. El hablar de 7 espíritus habla de perfección, porque habla después, más adelante, del espíritu que tiene 7 ojos, o sea que habla de una visión perfecta, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y luego dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Igual, nuevamente los 3, el que es, el que era, el que ha de venir, los 7 espíritus y Jesucristo. Ahí están las 3 personas divinas. Y podríamos en esta parte incluir quizá Efesios 4, 3 al 6, que es un pasaje que también nos presenta con una claridad increíble, una vez más, la intervención de 3. Bueno, no solamente eso, sino que ahí Pablo, curiosamente, habla de un solo Dios, pero habla de 3 personas. Y es importante notar eso. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Habla del concepto de unidad. En el vínculo de la paz, y hace énfasis, porque es una unidad. Un cuerpo, hablando de toda la iglesia. Y allá es un concepto mucho, porque está hablando de muchos como una sola persona, ¿verdad? Un espíritu, como fuisteis llamados, dice, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y luego viene un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, del cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí podemos ver el Espíritu, al Padre, a Cristo y al Padre, pero haciendo énfasis, un solo Dios. A la vez. A la vez. En un solo texto podemos encontrar esa manifestación maravillosa. Amigos, hemos visto varias cosas muy importantes en cuanto a la Trinidad del Nuevo Testamento. En primer lugar, podríamos decir que el pasaje de Isaías capítulo 9, versículo 6, nos habla de un niño que tendría el principado sobre su hombro y que llamaría su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y que es un pasaje mesiánico, precisamente habla de un niño, el niño de Belén, que precisamente recibió esos mismos títulos, esas características de Dios. En otras palabras, Jesús de Nazaret es el Mesías, es el niño, pero es el Dios fuerte o Dios todopoderoso. Segundo, está claramente demostrado el cumplimiento de estos pasajes en Jesús, porque en Isaías 7:14, como lo vimos durante el estudio, habla de la Virgen que concebiría, daría a luz un hijo, llamaría su nombre Manuel, y esto se cumplió en Jesús, en San Mateo 1, 22 y 23.
que es Dios con nosotros. Tercero, hemos visto también que en el Nuevo Testamento las evidencias son bien claras, pues las afirmaciones tanto de Jesús como de los apóstoles mencionan 3 personas o 3 seres divinos formando lo que nosotros llamamos la Trinidad. Incluso se le dan nombres específicos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por otro lado, hemos visto también que esta designación, o podríamos decir que esta designación de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es con el fin de enfatizar el papel de cada uno de ellos en el plan de la redención. Ese plan para rescatar, para redimir al ser humano, y aparece Jesús como el Hijo, porque tendría que venir como un ser humano que dependería de Él, dependería del Padre, como cualquiera de nosotros los seres humanos tenemos que depender, pero de ninguna manera es inferior a Dios, porque Él es Emmanuel, es Dios en la carne. Así pues, queridos amigos, podemos concluir que este tema nos presenta suficientes evidencias bíblicas para afirmar que la Trinidad es una doctrina bíblica. Reconocemos, sin embargo, que el tema es muy profundo, porque no podemos entender todos los misterios de Dios. Y siendo que es tan importante, nos hemos propuesto continuar esta serie de estudios enfocados precisamente en Jesús, el Espíritu Santo, porque son los 2 seres que son menos entendidos en su relación con el Padre o en la divinidad. Así que, amigos, vamos a estudiar la primera sección, varios temas que tienen que ver con Jesús como el primogénito, como también el unigénito de Dios, y por lo tanto no pierdan ninguno de los siguientes temas, porque son importantes para comprender no solamente la divinidad de Jesús, sino también comprender y entender lo que significa lo que llamamos la Santísima Trinidad. Espero que por la gracia de Dios usted haya sido bendecido e inspirado con el estudio de hoy. Al continuar su jornada por la vida, le invito a que haga de Jesucristo su fundamento, pues solo en Él podemos tener paz, seguridad y perdón. Recuerde que con Dios hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy. Si usted tiene algún comentario o pregunta en relación al tema de hoy, no dude en comunicarse con nosotros. La dirección es preguntas@fundamentosdelafe.tv. Que Dios le bendiga y le guarde.